Bendito Dios, estamos en un nuevo podcast de Gilgal, Nuevo Comienzo, amadas por Cristo, y damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de compartir su palabra. Espero que sean edificadas y bendecidas con lo que vamos a compartir. Estamos estudiando y aprendiendo en el libro de los Salmos. Y hoy corresponde el Salmo número 5, un salmo precioso, que fue de gran bendición para nuestra vida. Mi nombre es Rosalilia Hernández y me acompaña, como siempre, mi querida amiga y hermana. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Berta Yolanda Cardona y espero también sean edificados como lo fuimos la hermana Rosy y yo al deleitarnos con el Salmo 5. Amén. ¿Podemos empezar a leerlo? Sí, claro que sí. Dice la palabra de Dios, Salmos 5, 1, 2 y 3. Muy bien. Habla acerca de la plegaria pidiendo protección y lo escribe David. Amén. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El Salmo número 5 es una oración preciosa de David. Él está pasando por una situación bastante difícil, tiene un dolor intenso en su corazón. ¿Y qué es lo que hace primero? Busca al Señor, porque sabe que solamente el Señor lo puede ayudar. ¿Sí? Así es. Entonces su confianza está en Él. Y cuando nosotros oramos, necesitamos dirigirnos a Dios, y esa oración debe ir acompañada con fe. En Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Él pues crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, podemos decir que la oración son las expresiones de nuestro corazón hacia Dios. Y yo creo que en esta parte, Yolis, tenemos que ser muy sinceras, porque ciertamente Dios escucha nuestras palabras, pero realmente lo que Dios ve es lo que expresa nuestro corazón. Así ¿verdad? es. A mí me pareció muy interesante, hermana Rosy, el título, ¿verdad? Como dice plegaria, ¿verdad? Y me puse a investigar, pues, qué significa plegaria, a diferencia de una oración, que es hablar con Dios. Y realmente lo que quería decir David, el rey David, era una súplica, un ruego, ¿verdad? Como un grito de auxilio. Exactamente. Socorro. En esa protección y en esa tribulación y angustia que tenía de sus enemigos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar de una oración a una plegaria, a un ruego? Sí, ¿verdad? Yo creo que son las oraciones más sinceras cuando nosotros estamos en una situación difícil, porque salen de nuestro corazón, ¿verdad? El rey David dice, escucha mis palabras, oh Señor, escúchame, mira lo que estoy sintiendo, ¿verdad? Porque dice, considera, o sea, pon atención a mis gemidos. Y son gemidos de lamento, de un dolor que está saliendo de su corazón. Y cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, clamamos a Dios de esa manera. Como tú dices, es una plegaria, un grito de auxilio. Socorro, Señor, te necesito, ayúdame, ¿verdad? Así es. Y cada persona que pudiera estar pasando una situación difícil, pues no como el rey David, pero sí que su corazón esté quebrantado por alguna situación en la que está teniendo pues sufrimiento, no está bien con su esposo, con sus hijos, con otras personas, o hay personas que están produciendo ese dolor, pueden buscar al Señor. Fue lo primero que David hizo. Él dijo, Señor, escucha mis palabras, considera mi gemir. O sea, está atento a lo que yo estoy padeciendo. O sea, que Dios no solamente escucha nuestras palabras, sino que también nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿verdad? Así es. Y en el segundo versículo insiste él y dice, escucha la voz de mi clamor. O sea, el clamor es esa súplica, esa plegaria, esa pasión con la que tú estás orando.
Y algo muy importante, él le dice, Rey mío y Dios mío, o sea que es un Dios cercano, ¿verdad? David era rey en la tierra, pero él reconoce que Dios es el rey del universo, ¿verdad? De la tierra y de todo lo que hay en él, ¿verdad? De hecho, en Primera de Crónicas 29:11, David dice, lo voy a leer. Dice Primera de Crónicas 29:11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Amén. Entonces David así consideraba al Señor como su rey, ¿verdad? Como su Dios, y era cercano a él, ¿verdad? Y importante aquí es que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Así es. ¿Verdad? Aquí podemos ver, ¿verdad?, que David no quería actuar sobre su propia cuenta. Él quería la intervención de Dios, ¿verdad? Él reconocía que tenía un Dios todopoderoso. Y recordamos que en 2 de Samuel 15, ¿verdad?, habla, porque la gente que nos escucha puede decir, ¿y qué estaba pasando David?, ¿verdad? Entonces, algo, por ejemplo, de lo que él estaba pasando era que su hijo Absalón quería arrebatarle su reino. Y realmente ahorita en la actualidad hay situaciones así, ¿verdad? Que de las personas que menos tú te imaginas pueden tener ese abuso, ¿verdad? Pueden tener esa maldad hacia los padres, hacia los hijos. Entonces realmente David, como dice su palabra, que era un hombre conforme al corazón de Dios, también pasó por esas tribulaciones. Sí. También pasó por esas angustias, al igual que nosotros. Pero él buscaba el socorro, el auxilio, la ayuda, la intervención de Dios, ¿verdad? Como dice su palabra, eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Sí, dice en el Salmo 34:17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Entonces nuestro Dios no es indiferente a nuestro dolor, Él está atento a nuestro sufrimiento, a nuestro clamor. Así Amén. Es. Y luego en el versículo 3 dice, me presentaré delante de ti. Algunas versiones dicen cada mañana, aquí dice de mañana, ¿verdad? O sea, Él estará cada mañana insistente en su petición. Así es. ¿Verdad? Yo estaba viendo un versículo donde Jesús se levanta muy temprano para buscar la comunión con su Padre Celestial. Y yo creo que podemos nosotros buscar a Dios en cualquier momento y a cualquier hora. Pero la mañana es muy valiosa. ¿Por qué? Porque hay quietud. Podemos estar en ese reposo, en esa comunión con el Señor, donde no hay interrupciones y donde podemos poner nuestro día delante de Dios. Y conforme avance el día podemos ir viendo la gloria de Dios en todo aquello que pusimos en sus manos. Así ¿verdad? Es, hermana. También Jesús viene en la Biblia que Él se levantaba a orar, ¿verdad? O sea, vienen muchos pasajes, muchos versículos en la Biblia donde habla de que la oración de la mañana, viene que todo el tiempo, ¿verdad?, estemos orando, pero la oración de la mañana es un momento donde nuestra mente está limpia, descansada, en un deseo ferviente, ¿verdad?, como lo hacía David, de buscar a Dios. O sea, abres tus ojos, despiertas y es buscar a Dios. Pero hasta que no experimentamos ese tipo de oración es cuando podemos darnos cuenta lo maravilloso que es nuestro día cuando lo hacemos en la mañana, Amén. ¿Verdad? Claro que también tenemos que hacerlo en la noche, en los alimentos y todo, ¿verdad? Pero esa oración ferviente, ¿verdad?, como lo viene aquí la palabra, da a entender, ¿verdad?, que desde temprano, ¿qué es lo primero que está pensando David? Buscar a Dios, buscar su consejo. ¿Y no te ha pasado, Yolis, que a veces traemos una situación difícil y nos levantamos muy temprano con el deseo de estar en la presencia de Dios, buscando su rostro porque queremos que nos ayude, ¿verdad? Así es, en esa oración de ruego,
de súplica. Así es. O sea, ¿cuántas veces no hemos estado por aflicciones que realmente nos orilla, nos acorrala a Dios para doblar nuestras rodillas y caer en esa necesidad de buscar a Dios, de reconocerlo, de, como dice su palabra, ¿verdad?, de que Él tenga la intervención, no sobre nuestras propias fuerzas, sino que sea Dios obrando a través de su Espíritu Santo, Sí. ¿verdad? Y David dice, esperaré. Y esa palabra viene de una palabra hebrea que nos habla de estar alerta, de estar vigilante, de estar al pendiente de la respuesta de nuestro Dios. Y nosotras como mujeres como que nos apresuramos, queremos las cosas rápido y oramos al Señor. Y cuando nos desesperamos, que no llega la respuesta, actuamos por nosotras mismas y nos equivocamos, ¿verdad? Así es. Y hay un versículo que a mí me gusta mucho que dice, estad quietos y conoced que yo sé que yo soy Dios, porque Él quiere que dependamos de Él. Así es. Él siendo un rey, ¿verdad? Sí. Teniendo todo un reinado, como él confiaba en su Dios todopoderoso, Amén. descansaba en él. Amén. Y es difícil el esperar, ¿verdad? Sí. Es difícil. ¿Por qué? Porque tiene que entrar la paciencia, tiene que entrar la templanza, hay un versículo también que dice, estad quietos, así como usted dice, quietos, quietos. Quietos, ¿qué es? No hagas nada, espera. Entonces, maravillosa es la palabra de Dios. Es que el Señor quiere que dependamos de Él 100%, ¿verdad? Y que aprendamos a esperar en el tiempo de Dios, porque lo que está sucediendo en nuestra vida en ese tiempo de aflicción, Él está obrando en nuestra vida, porque sabemos que todo lo que sucede es para bien. Así Amén. es. Y también para que demos la gloria a Dios, Jolis, porque cuando lo hacemos en nuestras fuerzas y resulta, pues nosotros somos los que nos gloriamos. Yo lo hice, ¿verdad? Pero cuando esperamos en Dios y vemos que Él es el que está haciendo todo y que empezamos a ver los resultados, ¿qué es lo que pasa? Hay gozo en nuestro corazón y glorificamos a Dios. Gratitud. Amén. ¿Sí? Así es. Y eso es hermoso. Así es. En estos versículos podemos ver que en David había fe, hermana. Sí. Había fe. Sí. Ese es el principal detonante que podemos ver, ¿verdad? Él menguó, él no dijo yo soy, yo puedo, autosuficiente, no. Él su fe es lo que lo movía a orar, a buscar el rostro de Dios. Amén. La fe. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Sí. Ahora, pues, con la bendición de Dios, vamos a los siguientes versículos. Yolis, vamos a leer del 4 al 6. Claro. Versículo del 4 al 6 en el Salmo número 5. Dice el número 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Amén. Entonces Dios es santo, Dios es bueno, Dios es justo. Entonces Él no se complace en el pecado del ser humano. Sus ojos están atentos a nuestros pensamientos, a lo que hacemos, a lo que decimos. Entonces nosotros necesitamos saber que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y que hay personas, como los narra aquí David en el Salmo del 4 al 6, que son personas que no estarán delante de los ojos de Dios, no habitarán junto a Dios. Dios los aborrece, como leíste ahorita, y Dios los va a destruir. Y eso solamente es un reflejo de la naturaleza pecaminosa del hombre, porque cuando Adán pecó, ese pecado fue heredado a toda la humanidad. Y quiero leer algunos versículos ya para terminar. Dice Romanos 5:12,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en Romanos 3, del 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el versículo 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que todo ser humano, por naturaleza, es pecador. Es la naturaleza pecaminosa que nos heredó Adán. Y Dios en su bondad envió a su Hijo Jesús a salvarnos. Amén. ¿Sí? Dice Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio, que es lo primero que necesitamos hacer como seres humanos para tener la salvación en Cristo. Arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nosotros, que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿verdad? Cuando una persona se arrepiente genuinamente y recibe a Cristo en su corazón como su Salvador porque cree que es la única manera en que se puede salvar, hay una nueva vida en Cristo. Amén. Amén. Uh-huh. El Espíritu Santo viene a morar al corazón de la persona que se arrepiente y cree en el Evangelio, que cree en Jesucristo, ¿sí? Y hay una nueva vida. Amén. ¿Verdad? Con nuevos deseos, con el deseo de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Tenemos hambre por la palabra de Dios. Queremos compartir a todos que el Señor Jesucristo les ama, que murió por ellos. Entonces, la palabra que hemos leído, Yolis, hemos visto que necesitamos buscar a Dios en la aflicción y en todo tiempo, ¿verdad? Y que necesitamos ir a Dios con fe. Y que todas las personas, todos los seres humanos necesitan a Cristo, ¿sí? Para tener la salvación y poder habitar con Dios, estar ante los ojos de Dios y no ser destruidos. Así es. No ser aborrecidos por el Señor, ¿verdad? Necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Así es. Aquí realmente la palabra, ¿verdad? Dice claramente que Dios aborrece el pecado, no al pecador, no realmente al que hace eso. Él ama a esa persona y él realmente quiere que venga al arrepentimiento. Aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque va en contra de su naturaleza. O sea, no puede el pecado morar en su presencia. Pero Dios es tan misericordioso, ¿verdad? Y hay muchísimos pasajes en la Biblia donde habla que el ladrón se arrepintió. Amén. Y está en la presencia con él. Hay un asesino, ¿verdad? También que se arrepintió. Entonces Dios ama a esas personas. Lo que aborrece es el pecado. Entonces aquí nos invita, ¿verdad? A que cada uno de nosotros que tenemos pecados, me llama mucho la atención la palabra insensato, ¿verdad? Y a veces creemos que solamente los homicidas, los adúlteros, todos los pecados que la gente puede ver como más graves, ¿verdad? Y decía claramente que el insensato viene a ser alguien inmaduro, alguien tonto, alguien falto de sensatez, que carece de buen juicio, ¿verdad? Y a veces decimos, ay, pues esos pecados que, ¿verdad? Y delante de Dios lo está mencionando. Sí. O sea, no podemos justificarnos con un tipo de personalidad de esa manera, ¿verdad? Sin juicio, como a veces decimos, está loco la persona, está loca, pero por su personalidad, su temperamento, pues Dios lo aborrece, al igual que un homicida. Es sabio en su propia opinión. Exactamente. No toma en cuenta a Dios. No toma en cuenta a Dios. Entonces, la palabra nos confronta y nos dice, no está bien esto, ¿verdad? Y es lo que Dios quiere, es lo que Dios nos hace ver nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Que es lo que tenemos que transformar para poder estar en su presencia, Amén. ¿verdad? Como dice su palabra, Él es 3 veces santo. Entonces, Amén. alguien con
con estas debilidades, defectos, pecados, pues no podemos, ¿verdad?, estar en su presencia. Amén. Así es. Y quien rechaza a Cristo y no hay arrepentimiento, pues vendrá el castigo eterno, que no queremos que nadie perezca, ¿verdad? Como el Señor dice, que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos, amén, que todos crean en su Hijo, así es, que murió por nosotros. Dios les bendiga, esperamos que sea de bendición y de edificación esta palabra. Que Dios les bendiga. Hasta luego.